Bueno, saludos virtuales para todos, a nombre propio de quien les habla, Noelia Alfonso, y de mi compañera, la doctora Zaira Silano. Le damos las gracias por asistir a este taller virtual que hemos titulado Infoxicación, Desinformación y Ciberseguridad. El desafío de formar ciudadanos críticos en la era digital. Yo como abogado y Zaira como médico hemos visto que este es un tema que afecta esos dos ámbitos, la salud mental que puede conllevar a daños en la salud física y asimismo consecuencias jurídicas que pueden ser más graves o menos graves dependiendo de la situación que se presente. Por eso hemos querido, a través de esta actividad, generar nuestro pequeño aporte. Para iniciar, hemos pensado que es necesario realizar un diagnóstico y para lo cual entonces hemos construido este breve cuestionario que les estamos compartiendo en este momento a través del formulario de Google Forms, que está dividido en tres partes, en tres bloques. Cada uno de ellos tiene tres preguntas y cada pregunta tiene tres opciones, opción A, opción B y opción C. Al terminar de responder cada una de ellas, entonces el mismo cuestionario le va a presentar la guía de interpretación de acuerdo a la mayor frecuencia que haya tenido su respuesta en alguna de estas alternativas para un autodiagnóstico de cuál situación se encuentra usted en este momento con respecto a esta realidad que vamos a abordar en este taller y nos va a permitir, pues, por supuesto, nosotros también tener acceso a esta información, la cual es anónima, puesto en ninguna de las preguntas se les piden sus datos, pero nos va a permitir entonces a nosotros monitorear cómo está esta situación, esta realidad presentándose en los participantes, asistentes, escucha de este cuarto Congreso de Educación Emancipadora en el que estamos participando, tanto los miembros de CEP Venezuela como del resto de los miembros de CEP Internacional y los demás invitados asistentes que nos acompañan. Entonces, bueno, en primer lugar quisiera señalar que existen diferentes modalidades, tipos y medios de amenazas digitales, tanto en Latinoamérica y en Venezuela, las cuales he intentado condensar en esta infografía. Entonces, como amenazas podemos señalar la infoxicación, que tiene que ver con ese exceso de datos que conlleva una saturación y una subsecuente pérdida de foco. La desinformación, que tiene que ver con esa información falsa, pero de forma intencional para manipular. Y noticias falsas, ¿verdad? Tipo formato periodístico, engañosas, inventadas, que se viralizan en la. Como medios de propagación y compartición, pues por supuesto las redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Instagram, TikTok, a través de cuentas falsas, bots y tendencias manipuladas por grupos de chat, mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, Messenger, entre otros, donde se envían cadenas de mensajes de desinformación viral a grupos, ¿verdad? Que son infiltrados porque en principio son grupos cerrados para un fin determinado, pero siempre logran infiltrarse y compartir allí información. Y algunos miembros que están allí que comparten una información que no es correcta de manera, vamos a decir, no con intención de hacer daño, sino por desconocimiento pensando que la información es real. También a través de plataformas de video, entre las que destaca TikTok, que ya lo habían nombrado por allá, y YouTube, entre otros. Y sitios web y blog con noticias falsas, artículos de engaños, contenido no verificado y sensacional. A la parte de esto, entonces tenemos, ¿verdad? Ciberdelincuencia, cibercrímenes, entre los cuales hay una lista cada vez más larga, pero de los cuales podemos entonces mencionar como los más frecuentes, los hackeos,
un acceso no autorizado, un robo de datos, el acoso digital, entre lo cual se desprenden un conjunto de tipos como ciberbullying, doxing, entre otros, estafa y suplantación de identidad y secuestro de datos. Entonces, frente a esta situación que por supuesto genera consecuencias negativas y que cada vez están más en auge porque en la medida que se refina la tecnología y ahora con la aparición de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa en particular, que permite entonces clonar voces e imágenes, entre otras, pues por supuesto que esto ha penetrado muchísimo la región latinoamericana y Venezuela no escapa de ello. Entonces, cuando vemos el panorama, es bastante preocupante, pues vemos que se ha triplicado, que ha aumentado las noticias falsas, porque precisamente con el uso de las bondades de la inteligencia artificial para lo negativo, se generan videos, se generan voces, noticias que parecen reales, pues parecen ciertas, pero no lo son y que no nos hemos preparado suficiente como individuos, como personas, como ciudadanos y como sociedad para poder reconocer cuándo son verdad y cuándo son falsas. Entonces, hay muchísimas modalidades por las que estas se presentan, pero unos ejemplos de ello que podemos ver casi que cotidianamente son noticias que nos comparten de personas desaparecidas que o nunca estuvieron desaparecidas o son noticias viejas o son noticias de otros países, hasta ya a lo mejor aparecieron y todavía sigue por allí dando la noticia. Igualmente casos de incendios, desastres naturales, elecciones, entre otras cosas. Ejemplos puntuales en los cuales no voy a profundizar, pero para dar un ejemplo, el caso de la migración de venezolanos, noticias que tienen que ver con eso, relacionadas que si están en la prisión o otros elementos en donde las cifras que se manejan o las situaciones que se comentan no son reales. Igual conflictos entre países, entre naciones, decisiones, particularmente en cuanto a los conflictos recientes en el país, se ha generado muchísima información que no es real. En cuanto a las amenazas, pues como ya lo había señalado, van incrementándose las cifras de ciberataques semanales. Hay un alto porcentaje de la población afectada por la ciberdelincuencia. Siempre escuchamos a alguien, me hackearon el WhatsApp, me hackearon el correo, me hackearon. Entonces, es necesario, ¿verdad?, incrementar las campañas digitales para alertar y para informar acerca de cómo podemos prevenir que nos ocurra una situación como esta. El ciberacoso a niños, ya no solamente las escuelas, las instituciones educativas, tanto escuelas, liceos como universidades, no solamente tienen que combatir el acoso presencial, sino entonces también el acoso digital, que por supuesto es mucho más difícil de detectar de quién está detrás de él. Y bueno, como ya había señalado en la diapositiva anterior, los tipos de ataques más frecuentes tienen que ver con la suplantación de identidad, con el secuestro de datos y con estafa. Entonces, la desinformación es un problema que nos atañe a todos y que todos debemos procurar nuestro granito de arena para combatir, ya que cada vez es más recurrente, es transnacional, está industrializada y apoyada en la inteligencia artificial con consecuencias tangibles. Es por eso que la doctora Zaira Silano y mi persona tuvimos la inquietud de entonces realizar esta actividad, la cual podemos sintetizar entonces como problema en este gran interrogante. ¿Cómo puede una ciudadanía ejercer su capacidad crítica y su autonomía en un ecosistema digital que, bajo la aparente democratización de la información, la somete a una saturación cognitiva que es sistemática
y a una manipulación algorítmica de gran escala que las soluciones técnicas no han logrado contrarrestar. De manera entonces que de esta gran interrogante se desprende el objetivo de este taller, que no es otro que brindar algunas herramientas para navegar el entorno digital de manera segura, responsable y crítica, desarrollando defensas contra la saturación informativa, la manipulación de narrativa y las ciberamenazas. La metodología que se tiene planteada es teórico-práctica. Entonces, en primer lugar, podemos señalar desde la parte teórica que es la infoxicación y cómo podemos ir gestionando entonces ese diluvio de datos. Entonces podemos señalar que esta se entiende como esa saturación informativa que bloquea la capacidad del cerebro para procesar conocimientos de forma profunda y que tiene un impacto cognitivo, ya que esta sobreexposición activa el eje hipotálamo hipoficio adrenal, disparando los niveles de cortisol y de adrenalina que generan entonces burnout digital y fatiga cognitiva. Por lo que entonces se secuestra, ¿verdad?, esa economía de la atención mediante estos algoritmos que están diseñados para maximizar la permanencia del usuario, ¿verdad? Lo que se conoce como el scrolling, que todo el día estamos dándole al dedo, corriendo la pantalla para seguir viendo más información. O si estamos en la computadora, cliqueando el mouse, abriendo pestañas y pestañas para entonces permanentemente estar allí. Entonces estos algoritmos lo que quieren es precisamente mantenernos allí todo el tiempo y premiando la inmediatez y la viralidad sobre la reflexión pausada. De manera entonces que yéndonos un poco a lo que sería cómo vamos entonces a combatir esto, pues algunas herramientas prácticas tienen que ver con que alfabeticemos la atención. En primer lugar, haciendo una auditoría del entorno, ¿verdad? Que identifiquemos y desactivemos todas aquellas notificaciones que no sean esenciales en el teléfono celular. ¿Para qué? Para reducir, para minimizar ese secuestro de la voluntad por parte de las plataformas. En segundo orden de ideas, mediante un consumo lento. Con frecuencia nos decimos a nosotros mismos y le decimos a los demás, las personas no leen, no leyeron completo, no terminaron de ver la información, no terminaron de escuchar el mensaje y como consecuencia de ello actuaron precipitadamente o compartieron una información, la transmitieron de forma incompleta. Entonces, este consumo lento implica volver, retomar ese ejercicio de lectura completa de un artículo a fondo, sin saltar a otras pestañas, a otras aplicaciones, practicando de forma consciente y responsable la actitud, la atención plena y sometiéndonos a una dieta digital. Implica entonces que establezcamos límites internos como por ejemplo horarios específicos en el que no vamos a utilizar los dispositivos. Por ejemplo, durante las comidas, mientras estemos en la cama, es decir, a la hora de irnos a dormir, para que podamos poco a poco recuperar el control del ritmo mental. Entonces, la doctora Zaire y mi persona hemos generado esta infografía para que les permita recordar estos 4 elementos, estos 4 tips, estos 4 consejos para sobrevivir a la infoxicación y poder recuperar el control de nuestra atención. Practicar el consumo lento, leyendo los artículos completos y evitando a toda costa la multitarea, para poder entonces recuperar la profundidad de pensamiento y reducir el agotamiento mental. Diseñando nuestro entorno digital, limitando las aplicaciones,
número de aplicaciones a las que es necesarias realmente, eliminar las notificaciones no esenciales para reducir la sobrecarga sensorial. Importante también es que recuperemos hábitos analógicos como leer en papel, escribir a mano, para favorecer la restauración de atención y la consolidación de ideas. Y estar alerta nosotros mismos, autodiagnosticarnos ante esas señales de aviso físico como tensión muscular, irritabilidad, pensamientos acelerados, que son todos síntomas de que necesitamos urgente una dieta digital de forma inmediata. Como segundo aspecto, la desinformación. Tenemos entonces que aprender a detectar el engaño digital. Es importante entender que la desinformación implica a todo evento intencionalidad maliciosa para causar daño, puesto que también somos víctimas de información errónea, que es aquella que se comparte sin querer engañar, que generalmente viene de nuestros familiares, amigos, colegas, seres queridos, que nos comparten una información, digámoslo, de buena fe, asumiendo, creyendo con la convicción de que es verdadera cuando no lo es. Entonces, eso también tenemos que combatir. Y bueno, durante el taller vamos a ir viendo formas de hacerlo, pero es importante que nosotros podamos distinguir, diferenciar de cuando se trata de una información que puede ser errónea, pero que nos la está compartiendo alguien allegado a nosotros, que no tiene la intención real de querernos engañar, como cuando adrede personas inescrupulosas, personas con fines perjudiciales, nos comparte una información con la intención específica de causarnos daño. Entonces, para ello, debemos tener en cuenta cómo funcionan los algoritmos, comprender cómo las cámaras de eco y las burbujas de filtro refuerzan prejuicios previos y limitan la exposición a perspectivas diversas. Con frecuencia nos pasa que hacemos una búsqueda de algún producto, de algún aparato, de algún perfume, de algún elemento, algún objeto, de alguna información específica y nos comienza a aparecer reiteradamente más información, más noticias que tienen que ver con esa búsqueda previa que hicimos. Allí podemos darnos cuenta cómo funcionan los algoritmos y cómo esto puede ser negativo para llevarnos a creer en una realidad paralela, en una realidad en donde todo lo que se dice, todo lo que se comenta, todo lo que se habla es afín a lo que nosotros pensamos y resulta que es porque el algoritmo nos ha llevado a esa burbuja de filtro, a esa cámara de eco que no nos permite ver con claridad la realidad tal cual como es. Y por supuesto que la aparición, la emergencia, el avance de la inteligencia artificial va generando constantemente nuevas amenazas. Pues si bien es cierto que las deepfakes y las noticias falsas siempre han existido, ahora son mucho más difíciles de determinar y mucho más frecuentes, con mayor alcance, de forma industrializada y perfeccionada, ¿verdad? Con el uso de la inteligencia artificial para simular declaraciones o eventos que nunca ocurrieron, dificultando la distinción entre lo que es real y lo que no lo es, puesto que ya imitan rostros, voces, entre otras cosas. Entonces, debemos poner en práctica un decálogo de verificación que nos permite entonces que evaluar si un contenido utiliza un lenguaje emocional, alarmista o vago, que son tácticas comunes en campañas de manipulación. Entonces, a través de un análisis del lenguaje. En segundo lugar, un rastreo de fuentes. Utilizar herramientas de búsqueda inversas de imágenes y consultar sitios de fact-checking, es decir, sitios que se dedican a verificar noticias falsas antes de compartir un contenido sospechoso.
Igualmente, antes de compartir, aplicar la regla de oro. Si un titular genera una reacción emocional intensa, es necesario contrastarlo con al menos 3 fuentes fiables y diversas antes de compartirlo, antes de comunicarlo a otros. Entonces, la doctora Zaira y yo hemos generado esta infografía, al igual que en el ítem anterior, para tratar de hacer visualmente atractivo y que puedan recordarlo para ponerlo en práctica. De que para poder superar esta situación debemos de convertirnos en detectives digitales contra la desinformación. Identificar en primer lugar la intención. Si se trata de una información errónea, es decir, por equivocación, por desconocimiento, o si se trata de una desinformación, es decir, aquella que quiere dañarnos intencionalmente. Desconfiar cuando esta información conlleva una carga emocional. Si se trata de un titular que nos genera miedo, indignación o urgencia, debemos estar alerta de que no se trate de una manipulación psicológica. Verificar fuente y contexto, si realmente está ocurriendo en esta fecha, en este lugar, en este país, en esta ciudad, en este recinto. ¿Quién está detrás de la información? ¿Cuál es la fuente original? ¿Cuál fue el contexto original en el que se dio? Y estar siempre alerta a las noticias falsas, ya que la inteligencia artificial puede generar falsos reales de personas, de instituciones, de organizaciones, entre otros. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y a partir de aquí los dejo con la doctora Zaira Sila. Muy buenas tardes, gusto en saludarles. Les habla Zaira Silano y el día de hoy les estaré hablando acerca del hackeo y ciberseguridad, construyendo el firewall humano. En primer lugar, hay que tener en cuenta el factor humano, que esta es la interfaz más débil. El concepto de firewall humano sugiere que la tecnología por sí sola no es suficiente. Mientras que los sistemas de defensa se vuelven más sofisticados, el atacante elige el camino de menor resistencia, y esta es la mente humana. Entonces, en este aspecto se debe tener en cuenta lo que es la ingeniería social. No se trata de vulnerar un código, sino de vulnerar una emoción. El uso de la confianza, el miedo y la urgencia anula el pensamiento crítico del usuario, llevándolo a ejecutar acciones que normalmente evitaría. Por su parte, el phishing sigue siendo el método de entrada predominante, porque escala de forma masiva y económica para el delincuente. En segundo lugar, la evolución de las amenazas, de lo individual a lo sistémico. Se destaca acá un cambio de paradigma en el ransomware. Hay una evolución del objetivo. Ya no se busca el pequeño beneficio de un usuario doméstico, sino la parálisis operativa de corporaciones o instituciones públicas, convirtiéndose en un modelo de negocio. El secuestro de datos mediante cifrado se ha profesionalizado, convirtiéndose en una industria que explota la interconectividad de las organizaciones. Y en tercer lugar, la vulnerabilidad de la higiene digital. Gran parte del éxito de los hackeos no se debe a herramientas alienígenas, sino a la negligencia en el proceso básico, como la obsolescencia. La falta de actualización del software deja ventanas abiertas que ya tienen solución técnica, pero no han sido aplicadas por el usuario o administrador. Además de la gestión de identidad, el uso de credenciales débiles demuestra que la comodidad suele primar sobre la seguridad, facilitando ataques de fuerza bruta o relleno de credenciales. En este sentido, es necesario una práctica de ciberhigiene activa,
Para ello es necesario el fortalecimiento de la identidad digital a través de la gestión de credenciales. Esta gestión busca eliminar el efecto dominó. Esto sucede cuando una contraseña filtrada compromete a todas las cuentas. Para ello es necesario gestores de contraseña. Son la solución técnica a una limitación biológica. El ser humano no puede recordar decenas de claves complejas. Al delegar esta tarea, se permite el uso de contraseñas de alta entropía. En segundo lugar, la autenticación de doble factor. Se establece como la capa de seguridad definitiva. Incluso si la contraseña es robada, el atacante no puede acceder sin el segundo factor, que puede ser un token, una aplicación o llave física, neutralizando el 99% de los ataques de toma de control de cuenta. Seguidamente, es necesario el desarrollo del pensamiento crítico, un anti-phishing. La detección del phishing se aborda no como una herramienta, sino como una habilidad analítica. Para ello es necesario el análisis de anomalías. El texto resalta la importancia de pausar antes de actuar. Los errores gramaticales y los remitentes extraños son un ruido que delata una automatización o una suplantación de identidad. También es necesario la verificación de las URLs. Es el paso técnico esencial para contrarrestar la ingeniería social, enseñando al usuario a no confiar en la apariencia visual de un sitio, sino en su dirección técnica real. Y en último lugar, el control de la exposición, es decir, huella digital. Este punto es crucial para prevenir ataques dirigidos o spear phishing, donde la privacidad como defensa se cumple al limitar la información pública en redes sociales. Se reduce el material que un atacante puede usar para construir un pretexto creíble de ingeniería social, además de la reducción de superficies de ataque. Menos datos recolectados por aplicaciones significan menos puntos de vulnerabilidad en caso de que esas empresas sufran una brecha de datos. Ahora les presentaremos consejos prácticos para proteger tus datos y dispositivos de amenazas externas en ingeniería social. Entonces, en resumen, utiliza contraseñas robustas y únicas. Emplea gestores de claves y activa siempre la autenticación de 2 factores. En segundo lugar, mantén siempre el sistema operativo y las aplicaciones al día para corregir vulnerabilidades. En tercer lugar, desconfía de correos o mensajes que soliciten datos bancarios o información sensible mediante engaños, incluso si parecen de fuentes oficiales. Y en último lugar, verifica y modifica periódicamente los permisos de las aplicaciones y los metadatos de tus fotos para proteger tu identidad digital. Final, el taller debe concluir con una reflexión metacognitiva donde los participantes evalúen cómo las tecnologías influyen en su percepción del mundo y se comprometan a ayudar a otros, especialmente a los grupos vulnerables, a mejorar sus competencias digitales.